Capítulo 11. Análisis de valores para el inversor inexperto. Enfoque general. En la actualidad, el análisis financiero es una profesión, o por lo menos una semiprofesión bien establecida y floreciente. Las diversas sociedades de analistas que componen la National Federation of Financial Analysts cuentan con más de 13.000 miembros, la mayor parte de los cuales se ganan la vida con esta rama de actividad mental. Los analistas financieros tienen libros de texto, un código de ética y hasta una revista trimestral. La National Federation of Financial Analysts es, en la actualidad, la Association for Investment Management and Research. Su publicación de investigación trimestral, el Financial Analyst Journal, actualmente aparece cada 2 meses. También tienen unos cuantos problemas pendientes de resolver. En los últimos años ha habido una cierta tendencia a sustituir el concepto general de análisis de valores por el de análisis financiero. Esta última expresión tiene connotaciones más amplias y se presta mejor a denominar el trabajo de la mayor parte de los analistas de alto nivel de Wall Street. Sería útil concebir el análisis de valores como una actividad que se limita al examen y valoración de acciones y obligaciones, mientras que el análisis financiero abarcaría ese trabajo y la determinación de la política de inversión, selección de cartera, en combinación con una dosis importante de análisis económico general. En este capítulo utilizaremos la denominación que resulte más adecuada en cada circunstancia, aunque haremos especial hincapié en el trabajo del analista de valores en sentido estricto. El analista de valores se ocupa del pasado, el presente y el futuro de cualquier valor específico. Hace una descripción de la empresa que lo ha emitido. Resume sus resultados de explotación y su situación financiera. Expone sus puntos fuertes y débiles, sus posibilidades y sus riesgos. Estima su futura capacidad de generación de beneficios partiendo de diversas hipótesis o de estimaciones aproximadas. Lleva a cabo complejas comparaciones de diversas empresas, o de la misma empresa en diferentes momentos del tiempo. Por último, expresa una opinión sobre la seguridad del valor en concreto, si es una obligación o una acción preferente con categoría de inversión, o de su atractivo como adquisición, en el caso de que se trate de una acción ordinaria. Para llevar a cabo todas estas actividades, el analista de valores dispone de una serie de técnicas que van desde las técnicas más elementales a las más complejas. Puede modificar sustancialmente las cifras que se ofrecen en los informes contables anuales de la empresa, aun cuando tales cifras lleven la sagrada aprobación del censor jurado de cuentas. El analista trata de localizar aspectos concretos en tales cuentas que puedan decir mucho más o mucho menos de lo que realmente dicen. El analista de valores debe elaborar y aplicar unos criterios para evaluar la seguridad con los que pueda llegar a la conclusión de si una obligación o una acción preferente determinada pueden ser calificadas como suficientemente sólidas para que su adquisición con fines de inversión esté justificada. Estos criterios están relacionados principalmente con los beneficios medios obtenidos en el pasado, pero también pueden estar relacionados con la estructura de capital, el capital de explotación, el valor del activo y con otras cuestiones. A la hora de abordar las acciones ordinarias, el analista de valores, hasta hace poco tiempo, raramente aplicaba criterios de valor tan bien definidos como estaban los criterios de seguridad que aplicaba a las obligaciones y a las acciones preferentes. La mayor parte del tiempo se contentaba con elaborar un resumen del resultado obtenido en el pasado y una previsión más o menos general de lo que podía ocurrir en el futuro, haciendo especial hincapié en los 12 meses siguientes, y llegaba a una conclusión bastante arbitraria. Tradicionalmente, el analista, a la hora de elaborar esta conclusión, solía mirar de reojo la cotización de la acción que aparecía en las pantallas de información del mercado de valores. En la actualidad, en muchas ocasiones, los analistas siguen actuando de esa manera. En los últimos años, no obstante, los analistas en ejercicio han prestado mucha atención al problema de la valoración de las acciones de empresas en crecimiento. Muchas de estas acciones se han vendido a unas cotizaciones tan elevadas en relación con los beneficios pasados y actuales que aquellos que las recomendaban han llegado a sentir la obligación especial de justificar su recomendación de compra elaborando unas previsiones relativamente específicas de los beneficios previstos que se adentraban bastante en el futuro. Se han invocado ciertas técnicas matemáticas muy sofisticadas para apoyar las valoraciones a las que se llegaba. Nos ocuparemos de estas técnicas, de manera resumida, en un momento posterior. No obstante, tenemos que destacar en este momento una problemática paradoja, que es que las valoraciones matemáticas han llegado a adquirir prevalencia precisamente en las áreas en las que se podría considerar que son menos fiables. Porque cuanto mayor es la dependencia de la valoración con respecto a las anticipaciones de lo que va a pasar en el futuro, y cuanto menos vinculada está a una cifra contrastada por el rendimiento conseguido en el pasado, más vulnerable resulta la valoración ante posibles errores de cálculo o equivocaciones graves. Una gran parte del valor descubierto para una acción que cotice con un gran multiplicador deriva de futuras proyecciones que pueden diferir acusadamente del rendimiento obtenido en el pasado, salvo tal vez en la propia tasa de crecimiento. De este modo, se podría decir que en la actualidad los analistas de valores se ven obligados a adoptar un cariz más matemático y científico, precisamente en las situaciones que menos se prestan a ese tipo de tratamientos que aspiran a la exactitud. Cuanto más elevada sea la tasa de crecimiento de su proyección y cuanto más prolongado sea el periodo futuro a lo largo del cual se proyecte esa tasa, más sensible será su pronóstico al más leve error. Si, por ejemplo, considera que una empresa que gana $1 por acción puede incrementar ese beneficio en un 15% al año durante los próximos 15 años, sus beneficios acabarían siendo de $8.14. Si el mercado valora a la empresa a 35 veces los beneficios, la cotización de la acción terminará el periodo a $285 aproximadamente. Sin embargo, si los beneficios crecen al 14% en lugar de hacerlo al 15%, la empresa ganaría $7.14 al final del periodo.
Y, alarmados por ese contratiempo, los inversores ya no estarían dispuestos a pagar 35 veces los beneficios. Por ejemplo, a 20 veces los beneficios, la acción terminará alrededor de los $140 por acción, o más de un 50% menos. Como el uso de matemáticas avanzadas aporta un halo de precisión al inherentemente incierto proceso de prever el futuro, los inversores deberían mostrarse muy escépticos ante cualquiera que afirme que conoce una clave compleja para resolver problemas financieros básicos. Como afirma Graham, en 44 años de experiencia y estudio de Wall Street, nunca he visto cálculos fiables realizados acerca de valores de acciones ordinarias, o de sus concomitantes políticas de inversión, que vayan más allá de la simple aritmética o del álgebra más elemental. Cuando el cálculo o el álgebra superior entran en escena, puede usted interpretarlo como una señal de advertencia de que el operador está tratando de sustituir la experiencia por la teoría, y por lo general, también estará intentando camuflar la especulación bajo el aspecto de inversión. Escúchese la página 595. Sigamos avanzando. No obstante, con nuestra exposición de los elementos y técnicas más importantes del análisis de valores, la actual exposición realizada de forma muy resumida pretende abordar las necesidades del inversor no profesional. Como mínimo, este inversor tiene que comprender de qué le habla el analista de valores y a dónde quiere llevarle. Además, debería estar preparado, si es posible, para distinguir entre un análisis superficial y un análisis bien razonado. El análisis de valores para el inversor inexperto suele estar concebido como aquel que comienza con la interpretación de la memoria financiera anual de una empresa. Se trata de una cuestión que hemos expuesto, explicada para los legos en la materia, en otro libro titulado The Interpretation of Financial Statements. No consideramos necesario ni conveniente recorrer ese mismo terreno en este capítulo, en especial porque el centro de atención del libro que tiene entre las manos son los principios básicos y las actitudes más que la información y la descripción. Pasemos a dos cuestiones básicas que subyacen tras la selección de inversiones. ¿Cuáles son las pruebas principales de la seguridad de una obligación o de una acción preferente de una sociedad? ¿Cuáles son los principales factores que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar una acción ordinaria? Análisis de obligaciones. La rama más fiable y por lo tanto más respetable del análisis de valores es la relacionada con la seguridad o la calidad de las obligaciones y las acciones preferentes que tienen categoría de inversión. El principal criterio utilizado en el terreno de las obligaciones emitidas por sociedades es el número de veces que el desembolso total por interés ha sido cubierto con los beneficios disponibles durante una serie de años en el pasado. En el caso de las acciones preferentes, esa cifra es el número de veces que los intereses desembolsados por obligaciones y por dividendos preferentes, combinados, han sido cubiertos por los beneficios. Los criterios de sensatez aplicados variarán en función de quien los proponga. Como las pruebas son en esencia arbitrarias, no hay forma de determinar precisamente cuáles son los criterios más adecuados. En la revisión de 1961 de nuestro libro de texto, Security Analysis, recomendamos ciertos criterios de cobertura que aparecen en la tabla 11.1. Cobertura mínima recomendada para obligaciones y acciones preferentes, en su PDF. En 1972, el inversor de obligaciones empresariales no tenía más opción que crear su propia cartera. Hoy en día, hay alrededor de 500 fondos de inversión que invierten en obligaciones empresariales, creando un lote de valores cómodo y bien diversificado. Dado que no es factible crear una cartera de obligaciones diversificada por su cuenta, salvo que disponga, como mínimo, de $100,000, el inversor inteligente típico se limitará a adquirir un fondo de obligaciones de bajo coste y dejará a sus gestores la engorrosa tarea de investigar la solvencia. Si se desea más información sobre fondos de obligaciones, escúchese el comentario al capítulo 4. Nuestra prueba básica se aplica únicamente a los resultados medios de una serie de años. Otras autoridades exigen adicionalmente que se muestre una cobertura mínima para todos los años que se estén analizando. A nosotros también nos parece adecuada la realización de una prueba relativa al peor año, como alternativa a la prueba de la media de 7 años. Sería suficiente con que la obligación o la acción preferente cumpliese cualquiera de estos criterios. Podría objetarse que el mayor incremento de los tipos de interés de las obligaciones desde 1961 justificaría algún tipo de reducción compensatoria en la exigencia de cobertura de los pagos. Evidentemente, sería mucho más difícil que una empresa industrial fuese capaz de mostrar la cobertura de 7 veces los intereses si estos intereses se calcularan al 8% que si se calcularan al 4.5%. Para hacer frente a este cambio de la situación en la actualidad, sugerimos un requisito alternativo que está relacionado con el porcentaje que se ha ingresado sobre el importe principal de la deuda. Estas cifras deberían ser del 33% antes de impuestos, en el caso de empresas industriales, del 20% en el caso de concesionarias públicas de servicios y suministros, y del 25% en el caso de empresas de ferrocarriles. Se debe tener presente en este terreno que el tipo abonado en la práctica por la mayor parte de las empresas por el total de su deuda es considerablemente inferior a las actuales cifras del 8%, puesto que cuentan con la ventaja de que las emisiones más antiguas tienen unos cupones menores. El requisito del peor año se podría establecer en aproximadamente 2/3 del requisito impuesto a los 7 años. Además de la prueba de cobertura de beneficios, se aplican de manera generalizada algunas otras. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes. 1. Tamaño de la empresa. Hay una norma mínima desde el punto de vista del volumen de negocio de la sociedad, que es diferente en función de que se trate de una empresa industrial, de una concesionaria de servicios y suministros públicos y de ferrocarriles, y de la población en el caso de obligaciones municipales. 2. Ratio capital social, recursos. Es la relación existente entre el precio de mercado de los valores de capital subordinados. Con la expresión valores de capital subordinados, Graham se refiere a las acciones ordinarias. Se considera que las acciones preferentes son prioritarias respecto de las ordinarias porque la empresa debe abonar todos los dividendos de las acciones preferentes antes de abonar cualquier dividendo a las ordinarias. Y el importe nominal total de la deuda, o de la deuda más las acciones preferentes. Es una medición aproximada de la protección o colchón ofrecido por la presencia de una inversión subordinada que deberá soportar, en primer lugar, el peso de los posibles acontecimientos negativos que puedan producirse. Este factor incluye la valoración del mercado respecto de las perspectivas futuras de la empresa.
3. Valor patrimonial. Antes, se consideraba que el valor del activo, tal y como aparece reflejado en el balance o en las tasaciones realizadas, era la principal garantía y protección de una emisión de obligaciones. La experiencia ha puesto de manifiesto que, en la mayor parte de los casos, la seguridad o la garantía deriva de la capacidad de obtención de beneficios, y que si dicha capacidad es deficiente, los activos pierden la mayor parte de su supuesto valor. El valor del activo, no obstante, sigue siendo importante como elemento independiente de garantía en sentido amplio de las obligaciones y acciones preferentes de tres grupos de empresas: concesionarias de servicios y suministros públicos, porque las tarifas pueden depender en gran medida de la inversión patrimonial, empresas inmobiliarias y sociedades de inversión. Llegando a este momento, el inversor que esté alerta debería preguntarse: ¿en qué medida son dignas de confianza las pruebas de seguridad que se miden en función de los resultados del pasado y del presente, teniendo en cuenta el hecho de que el pago de los intereses y del principal depende de lo que vaya a suceder en el futuro? La respuesta únicamente puede apoyarse en la experiencia. La historia de la inversión demuestra que las obligaciones y las acciones preferentes que han superado unas estrictas pruebas de seguridad basadas en el pasado han conseguido, en la mayoría de los casos, afrontar las vicisitudes del futuro con éxito. Esto ha quedado demostrado de manera llamativa en el importante campo de las obligaciones de empresas de ferrocarriles, un campo que ha estado caracterizado por la calamitosa frecuencia de las quiebras y de las graves pérdidas. Prácticamente, en todos los casos en los que los ferrocarriles han tenido problemas, se trataba de empresas que habían emitido durante mucho tiempo un exceso de obligaciones, que habían tenido una inadecuada cobertura de las cargas fijas durante periodos de prosperidad media y que, por lo tanto, deberían haber sido excluidas por los inversores que hubiesen aplicado unas estrictas comprobaciones de seguridad. Por el contrario, prácticamente todos los ferrocarriles que superaron dichas pruebas consiguieron evitar ese tipo de graves problemas financieros. Nuestra hipótesis quedó llamativamente confirmada en la historia financiera de los numerosos ferrocarriles que se reorganizaron en la década de 1940 y 1950. Todos ellos, con una única excepción, comenzaron su andadura con unas cargas fijas reducidas hasta un punto en el que la cobertura presente de los requisitos de interés fijo era amplia, o por lo menos respetable. La excepción la planteó el New Haven Railroad, que en el año de su reorganización, 1947, tuvo unos beneficios que únicamente cubrían 1.1 veces sus nuevas cargas. En consecuencia, mientras que todos los demás ferrocarriles pudieron superar unas épocas bastante difíciles sin que su solvencia se viese perjudicada, el New Haven Railroad volvió a entrar en administración por deudas por tercera vez en 1961. En el posterior capítulo 17 analizaremos algunas características de la quiebra del Penn Central Railroad, que conmocionó a la comunidad financiera en 1970. Un hecho elemental en este caso fue que la cobertura de las cargas fijas había dejado de estar cubierta de conformidad con criterios conservadores ya desde 1965. Por lo tanto, un inversor en obligaciones prudente habría evitado o se habría desprendido de las obligaciones de este ferrocarril mucho antes de su colapso financiero. Nuestras indicaciones sobre la validez y el historial del pasado para juzgar la seguridad del futuro es aplicable, e incluso en mayor medida, a las concesionarias de servicios y suministros públicos, que constituyen una sección muy importante de la inversión en obligaciones. La entrada en situación concursal de una sociedad concesionaria del suministro eléctrico o de un sistema de distribución eléctrico sólidamente capitalizada es prácticamente imposible. Desde que se instituyó el control por parte de la Comisión del Mercado de Valores, después de que los inversores perdieran miles de millones de dólares en las acciones de concesionarias de servicios y suministros públicos, irresponsablemente combinadas durante 1929 a 1932, el Congreso autorizó a la Comisión del Mercado de Valores a regular la emisión de acciones de concesionarias de servicios y suministros públicos en virtud de la Public Utility Holding Company Act de 1935. En combinación con la disolución de la mayor parte de los sistemas de sociedades de cartera, la financiación de las concesionarias de servicios y suministros públicos ha sido buena, y no se conocen quiebras. Los problemas financieros de la década de 1930 se podían atribuir prácticamente al 100% a los excesos financieros y a una mala gestión, que dejaron claras huellas en la estructura de capitalización de las sociedades. La realización de unas comprobaciones sencillas, a la vez que estrictas, sobre su seguridad debería haber advertido al inversor de que se alejase de las emisiones de valores cuyo servicio acabaría posteriormente siendo desatendido. Entre las emisiones de obligaciones de empresas industriales, la historia a largo plazo ha sido diferente, aunque el grupo de empresas industriales en conjunto ha hecho gala de una capacidad de obtención de beneficios mayor que los ferrocarriles o que las concesionarias de servicios y suministros públicos. También ha exhibido un menor nivel de estabilidad inherente de las empresas individuales y las líneas de negocio que las integran. Por lo tanto, en el pasado por lo menos, ha habido convincentes motivos para restringir la adquisición de obligaciones y acciones preferentes de empresas industriales a aquellas emitidas por empresas que no solo tenían un gran tamaño, sino que también habían mostrado en el pasado una capacidad contrastada para soportar graves crisis. Desde 1950 se han producido muy pocos casos de incumplimiento o impago de obligaciones emitidas por empresas industriales, pero este hecho es atribuible en parte a que durante este prolongado periodo no se ha atravesado ninguna etapa de crisis seria. Desde 1966 se han producido acontecimientos negativos en la situación financiera de muchas empresas industriales. Se han producido considerables problemas como consecuencia de la insensata expansión de algunas de ellas. Por una parte, esta expansión ha requerido grandes ampliaciones de la financiación mediante préstamos bancarios y endeudamiento a largo plazo. Por otra parte, ha sido frecuente que esa ampliación acabase generando pérdidas de explotación en vez de los beneficios previstos. A principios de 1971, se calculaba que en los 7 años anteriores, los intereses desembolsados por todas las empresas no financieras habían pasado de un importe de 9.800 millones de dólares en 1963 a una suma de 26.100 millones de dólares en 1970, y que los pagos de intereses habían consumido el 29% de los beneficios agregados antes de intereses e impuestos en 1971, en comparación con solo el 16% en 1963.
Evidentemente, la carga sufrida por muchas empresas individuales había aumentado en una proporción muy superior. Las empresas con un exceso de emisión de obligaciones se han generalizado. Hay multitud de motivos para repetir lo que ya advertimos en nuestra edición de 1965. No estamos en absoluto dispuestos a sugerir que el inversor pueda seguir confiando en el indefinido mantenimiento de esta situación favorable y, por lo tanto, que pueda relajar sus niveles de exigencia a la hora de elegir obligaciones en el grupo industrial o en cualquier otro. Análisis de acciones ordinarias. La forma más perfecta de análisis de acciones ordinarias conduce a una valoración de la acción que se pueda comparar con la cotización vigente, a fin de determinar si la acción es o no una candidata atractiva a la adquisición. Esta valoración, a su vez, podría llevarse a cabo ordinariamente mediante la estimación de los beneficios medios durante un periodo de años del futuro y después mediante la multiplicación de esa estimación por el factor de capitalización adecuado. El procedimiento que se ha generalizado en la actualidad para calcular la capacidad de generación de beneficios en el futuro toma como punto de partida los datos medios del pasado correspondientes al volumen material, los precios recibidos y el margen de explotación. A continuación, se calculan las ventas futuras expresadas en términos monetarios, cálculo que se basa en hipótesis relativas a los cambios que se van a producir en el volumen y en el nivel de precios con respecto de los utilizados para el cálculo anterior. Estas estimaciones, a su vez, se basan, en primera instancia, en las previsiones económicas generales sobre el Producto Nacional Bruto, y posteriormente, en algunos cálculos especiales aplicables al sector y a la empresa en cuestión. Se puede tomar una ilustración de este método de valoración de nuestra edición de 1965 y se puede actualizar añadiendo lo que ha ocurrido después de dicha fecha. The Value Line, uno de los principales servicios de inversión, hace previsiones sobre beneficios y dividendos futuros empleando el procedimiento que se ha señalado en el párrafo anterior, y después calcula una cifra de potencialidad de precio o valor de mercado previsto, aplicando una fórmula de valoración a cada una de las acciones, para lo que se basa en gran medida en ciertas relaciones mantenidas en el pasado. En la tabla 11.2, Dow Jones Industrial Average, en su PDF, reproducimos las proyecciones para 1967 a 1969, que se hicieron en junio de 1964. Y las comparamos con los beneficios y el precio medio de mercado que realmente se obtuvieron en 1968, que sirve de aproximación al periodo 1967 a 1969. Las previsiones combinadas resultaron estar en cierta medida en la banda inferior, aunque no de forma exagerada. Las correspondientes predicciones hechas 6 años antes habían resultado ser excesivamente optimistas en cuanto a los beneficios y los dividendos, aunque dicho exceso de optimismo había sido compensado por la aplicación de un multiplicador reducido, con el resultado de que la cifra de potencialidad de precio había acabado siendo aproximadamente la misma que el precio medio de 1963. El lector se dará cuenta de que un número relativamente elevado de las previsiones individuales se habían desviado mucho de la cifra real. Se trata de un ejemplo más que ratifica nuestra opinión general de que las estimaciones compuestas o colectivas tienen muchas más probabilidades de ser fiables que las realizadas para empresas individuales. Es posible que lo mejor que pueda hacer el analista de valores sea elegir las 3 o 4 empresas cuyo futuro crea que conoce mejor y concentrar sus propios intereses y los de sus clientes en las predicciones que haga para esas empresas. Por desgracia, parece ser prácticamente imposible distinguir de antemano entre las previsiones individuales dignas de confianza y las que están sujetas a grandes probabilidades de error. En esencia, este es el motivo de la gran diversificación que ponen en práctica los fondos de inversión. Porque concentrarse en las acciones que se sabe que van a resultar extraordinariamente rentables es indudablemente mejor que diluir los resultados y conformarse con una cifra mediocre simplemente por el hecho de diversificarse. Sin embargo, esto no se hace simplemente porque no se puede hacer de manera fiable. La generalización de una gran diversificación es, en sí misma, un rechazo en la práctica del fetiche de la selectividad a la que el mercado de valores tanto alude de cara a la galería. En años más recientes, la mayor parte de los fondos de inversión han imitado de manera prácticamente mecánica al índice de acciones Standard & Poor's 500, a fin de evitar que cualquier desviación en las participaciones provocase una desviación de los resultados del fondo con respecto a los del índice. En una tendencia contraria, algunas gestoras de fondos han lanzado lo que han denominado carteras enfocadas, compuestas por un número que oscila entre 25 y 50 acciones diferentes que los gestores consideran que son sus mejores ideas. Eso debería llevar a los inversores a preguntarse si los otros fondos gestionados por los mismos gestores contienen sus peores ideas. Considerando que la mayor parte de los fondos de mejores ideas no consiguen unos resultados destacablemente superiores a las medias, los inversores también tienen derecho a preguntarse si las ideas de los gestores tienen algún mérito. Para inversores indiscutiblemente superdotados como Warren Buffett, la amplia diversificación sería una necedad, porque diluiría la fuerza concentrada de unas cuantas ideas fantásticas. Sin embargo, para el típico gestor de fondos o inversor individual, no diversificarse sería una locura, porque resulta extraordinariamente difícil seleccionar un número limitado de acciones que incluya a la mayor parte de las ganadoras y excluya a las perdedoras. A medida que aumenta el número de acciones de la cartera, el perjuicio que puede provocar una selección fallida de manera individual se reduce y las probabilidades de tener en cartera a las grandes ganadoras aumentan. La opción ideal para la mayor parte de los inversionistas es un fondo de índice de mercado de valores total, una forma de bajo coste de tener en cartera todas las acciones que merezca la pena tener. Factores que afectan a la tasa de capitalización. Aunque se supone que los beneficios futuros medios son el principal determinante del valor, el analista de valores tiene en cuenta algunos otros factores de naturaleza más o menos definida. La mayor parte de ellos estarán dentro de su tasa de capitalización, que puede variar en gran medida en función de la calidad de la acción en cuestión. Por lo tanto, aunque dos empresas tengan la misma cifra de beneficios previstos por acción para el periodo 1973 a 1975, por ejemplo, $4, el analista puede asignar una valoración muy reducida a una,
por ejemplo, 40, y muy elevada la otra, por ejemplo, 100. Ocupémonos brevemente de algunas de las consideraciones que afectan a estos diferentes multiplicadores. 1. Perspectivas generales a largo plazo. Nadie sabe realmente nada sobre lo que va a ocurrir en el futuro lejano, pero aún así, los analistas y los inversores tienen unas arraigadas opiniones sobre esta cuestión. Estas opiniones se reflejan en los sustanciales diferenciales existentes entre los ratio precio-beneficios de las empresas individualmente consideradas y de los grupos sectoriales. Sobre esta cuestión en nuestra edición de 1965, añadimos lo siguiente. Por ejemplo, a finales de 1963, las empresas del sector químico del DJIA cotizaban a unos multiplicadores considerablemente mayores que los aplicados a las empresas petrolíferas, lo que indicaba que existía en el mercado una mayor confianza en las perspectivas de las primeras que la que existía con respecto a las perspectivas de las segundas. Tales distinciones realizadas por el mercado suelen tener fundamentos sólidos, pero cuando vienen dictadas básicamente por los resultados del pasado, tienen las mismas probabilidades de resultar erróneas que de resultar acertadas. En este momento, facilitaremos en la tabla 11.3, rendimiento de las acciones de empresas químicas y petrolíferas en el DJIA, 1970 en comparación con 1964 en su PDF. Los datos materiales correspondientes a las acciones de empresas químicas y petrolíferas incluidas en el DJIA a finales de 1963 y trasladaremos sus beneficios hasta finales de 1970. Se verá que las empresas químicas, a pesar de los elevados multiplicadores que se les aplicaban, prácticamente no consiguieron ningún incremento de los beneficios en el periodo posterior a 1963. Las empresas petrolíferas consiguieron unos resultados mucho mejores que las químicas, y aproximadamente en línea con el crecimiento que daban a entender los multiplicadores que se les aplicaban en 1963. Por lo tanto, nuestro ejemplo de las acciones de empresas químicas resultó ser uno de los casos en los que, en la práctica, los multiplicadores de mercado acabaron siendo inadecuados. La observación realizada por Graham acerca de las empresas químicas y petrolíferas en la década de 1960 es aplicable a casi todos los sectores en casi todos los periodos de tiempo. La opinión de consenso de Wall Street sobre el futuro de cualquier sector concreto normalmente peca de excesivo optimismo o de excesivo pesimismo. Aún peor, el consenso suele mostrarse más entusiasta en el preciso momento en el que las acciones suelen estar más sobrevaloradas, y más deprimido cuando más baratas son. El ejemplo más reciente, por supuesto, es el de las acciones de tecnología y telecomunicaciones, que alcanzaron máximos históricos cuando su futuro parecía más brillante en 1999 y principios de 2000, y después se desplomaron durante 2002. La historia demuestra que los pronosticadores expertos de Wall Street son tan ineptos a la hora de predecir los resultados, 1. Del mercado en conjunto, 2. De sectores industriales y 3. De acciones específicas. Como indica Graham, las probabilidades de que los inversores individuales puedan hacer algo mejor no invitan al optimismo. El inversor inteligente destaca cuando adopta decisiones que no dependen de la fiabilidad de las previsiones de nadie, incluidas las suyas propias. Véase el capítulo 8. 2. Gestión. En Wall Street se habla constantemente sobre esta cuestión, pero poco de lo que se dice es realmente útil. Hasta el momento en el que se elaboren y se apliquen unas comprobaciones objetivas, cuantitativas y razonablemente fiables sobre la capacidad de gestión, cualquier análisis que se centre en este factor estará rodeado por una espesa niebla. Es razonable suponer que una empresa que tenga unos resultados asombrosamente brillantes tendrá una gestión inusualmente diestra. Esto se habrá manifestado de por sí en sus resultados históricos. Volverá a aparecer en las estimaciones para los 5 próximos años, y una vez más en el factor previamente expuesto de las perspectivas a largo plazo. La tendencia a volver a tenerlo en cuenta una vez más como factor independiente puede impulsar al alza su cotización y podría provocar fácilmente costosas sobrevaloraciones. El factor de la gestión resulta más útil en nuestra opinión en aquellos casos en los que se haya producido recientemente un cambio que todavía no haya podido reflejar su trascendencia en las cifras obtenidas en la práctica. Se han producido 2 casos de este tipo de fenómeno relacionados con la Chrysler Motor Corporation. El primero tuvo lugar hace muchos años, en 1921, cuando Walter Chrysler tomó el control de una empresa casi moribunda, Maxwell Motors, y en pocos años la convirtió en una empresa grande y muy rentable, mientras que muchas otras empresas automovilísticas se veían obligadas a cerrar. El segundo caso tuvo lugar en 1962, cuando Chrysler había caído muy bajo en relación con el elevado lugar que había ocupado en el pasado, y sus acciones cotizaban en el punto más bajo en muchos años. En aquel momento tomó el control una nueva participación, relacionada con la Consolidation Coal. Los beneficios pasaron de la cifra correspondiente a 1961 de $1.24 por acción al equivalente de $17 en 1963. Y la cotización ascendió desde un punto mínimo del 38.5 en 1962 al equivalente de casi 200 en el plazo de un solo año. 3. Fortaleza financiera y estructura de capital. Las acciones de una empresa que cuente con abundante superávit de efectivo y respecto de lo cual no haya valores preferenciales a sus acciones ordinarias es, evidentemente, una mejor compra, al mismo precio que las de otra empresa que tenga los mismos beneficios por acción, pero que también tenga numerosos préstamos bancarios o valores preferentes. Estos factores son adecuada y meticulosamente tenidos en cuenta por parte de los analistas de valores. Una cantidad modesta de obligaciones o de acciones preferentes, sin embargo, no es necesariamente una desventaja para las acciones ordinarias, como tampoco lo es un uso moderado de créditos bancarios estacionales. Por cierto, una estructura de capital en la que los instrumentos primarios tengan una gran preponderancia, muy pocas acciones ordinarias en relación con las obligaciones y las acciones preferentes, puede, en condiciones favorables, tener como consecuencia un enorme beneficio especulativo para las acciones ordinarias. Es el factor que se conoce como apalancamiento. 4. Historial de dividendos.
Una de las pruebas más persuasivas de la buena calidad es una historia sin interrupciones de pago de dividendos que se remonte a muchos años. Creemos que el historial de pagos de dividendos constantes durante los 20 últimos años o más es un importante factor favorable en la calificación de calidad de la empresa. De hecho, el inversor defensivo tendría buenos argumentos para limitar sus adquisiciones a las empresas que superasen esta prueba. 5. Tasa de dividendo actual. Nuestro último factor adicional, es el más difícil de abordar de una forma satisfactoria. Afortunadamente, la mayor parte de las empresas han adquirido la práctica de seguir lo que cabe denominar política estándar de dividendos ordinarios. Esto significa la distribución de aproximadamente 2/3 de sus beneficios medios, con la salvedad de que en el reciente periodo de elevados beneficios y grandes demandas de capital adicional, la cifra ha tendido a reducirse. En 1969 fue el 59.5% de las acciones en la media Dow Jones y el 55% si se incluye en el cálculo a todas las empresas estadounidenses. Esta cifra, en la actualidad, se conoce como ratio de distribución de beneficios. A finales de 2002, el ratio estaba en un nivel de 34.2% respecto del índice de acciones S&P 500, y en épocas tan recientes como 2000, alcanzó el mínimo histórico de 25.3%. Véase www.barra.com/research/fundamentals.asp. Nos ocupamos de la política de dividendos con más detenimiento en el comentario al capítulo 19. En los casos en los que los dividendos tienen una relación normal con los beneficios, la valoración se puede hacer atendiendo a cualquiera de los criterios, sin que ello afecte gravemente al resultado. Por ejemplo, una empresa de segundo orden típica con unos beneficios medios previstos de $3 y un dividendo previsto de $2 podría estar valorada a 12 veces sus beneficios o 18 veces su dividendo, y no obstante, arrojaría un valor de 36 en ambos casos. Sin embargo, cada vez es mayor el número de empresas de crecimiento que se están alejando de la política tradicional en el pasado de desembolsar el 60% o más de sus beneficios en forma de dividendos, atendiendo al motivo de que los intereses de los accionistas quedan mejor satisfechos si se retienen prácticamente todos los beneficios para financiar la expansión. La cuestión plantea problemas y exige cuidadosas distinciones. Hemos decidido aplazar nuestra exposición sobre esta importantísima cuestión de la política de dividendos adecuada a una sección posterior, el capítulo 19, en el que nos ocuparemos de ella en el marco del problema general de las relaciones entre la dirección y los accionistas. Tasas de capitalización de las empresas en crecimiento. La mayor parte de los escritos de los analistas de valores relativos a las valoraciones formales se ocupan de la tasación del valor de las acciones de empresas en crecimiento. Nuestro estudio de los diferentes métodos empleados nos ha llevado a sugerir una fórmula abreviada y bastante sencilla para evaluar las acciones de las empresas en crecimiento, que tiene el objetivo de ofrecer unas cifras bastante cercanas a las resultantes de los cálculos matemáticos más complejos. Nuestra fórmula es la siguiente: valor igual a beneficios actuales, normales, por 8.5 más 2 veces la tasa de crecimiento anual prevista. La cifra de crecimiento empleada en la fórmula será la que se espere para el siguiente periodo de 7 a 10 años. En la tabla 11.4, multiplicadores de beneficios anuales basados en las tasas de crecimiento previstas basadas en una fórmula simplificada. En su PDF, mostramos qué resultados produce nuestra fórmula cuando se aplican diferentes tasas de crecimiento previsto. Es fácil realizar el cálculo inverso y determinar qué tasa de crecimiento está implícitamente anticipada por el precio de mercado actual, suponiendo que nuestra fórmula sea válida. En nuestra última edición realizamos ese cálculo respecto del DJIA y de 6 importantes empresas. Estas cifras se reproducen en la tabla 11.5, tasas de crecimiento implícito o previsto, diciembre de 1963 y diciembre de 1969, en su PDF. En aquel momento, realizamos los siguientes comentarios. La diferencia entre la tasa de crecimiento anual implícita del 32.4% de Xerox y la tasa notablemente modesta del 2.8% que se aplica a General Motors es extraordinariamente llamativa. Se puede justificar en parte por la impresión existente en el mercado de valores de que los beneficios obtenidos por General Motors en 1963, los mayores de cualquier empresa en toda la historia, solo se podrían mantener en el futuro con extraordinaria dificultad y solo se podrían superar muy marginalmente en el mejor de los casos. El ratio precio-beneficio de Xerox, por otra parte, es bastante representativo del entusiasmo especulativo aplicado a una empresa que ha conseguido grandes logros y que entraña, tal vez, unas promesas todavía mayores. La tasa de crecimiento implícita o esperada del 5.1% para el DJIA debe compararse con un incremento anual real del 3.4% compuesto entre 1951 a 1953 y 1961 a 1963. Deberíamos haber añadido una nota de advertencia que siguiese a esas líneas. Las valoraciones de las acciones de las empresas que se espera que tengan un elevado crecimiento están, por necesidad, en la banda baja, siempre y cuando aceptemos la hipótesis de que estas tasas de crecimiento se van a materializar en la práctica. De hecho, según los cálculos aritméticos, si se pudiese suponer que una empresa va a crecer a un ritmo del 8% o más de manera indefinida en el futuro, su valor sería infinito, y no habría precio excesivamente elevado que se pudiese pagar por sus acciones. Lo que el tasador está haciendo realmente en tales casos es introducir un margen de seguridad en sus cálculos, de una forma más o menos similar a la que emplea el ingeniero a la hora de elaborar las especificaciones para una estructura. De conformidad con estos criterios, las adquisiciones alcanzarían el objetivo asignado por el analista en 1963, una rentabilidad general futura del 7.5% al año, aunque la tasa de crecimiento realmente materializada resultase ser sustancialmente inferior a la prevista en la fórmula. Por supuesto, en tal caso, si dicha tasa se pudiese obtener en la práctica, el inversor podría estar seguro de que va a conseguir una cuantiosa rentabilidad adicional. Realmente, no hay ninguna forma de valorar una empresa de alto crecimiento que tenga una tasa de crecimiento previsto superior, por ejemplo, al 8% anual,
en la cual el analista pueda realizar hipótesis realistas tanto del multiplicador adecuado para los beneficios actuales como del multiplicador esperable para los beneficios futuros. En la práctica, resultó que el crecimiento real de Xerox e IBM acabó acercándose mucho a las elevadas tasas implícitas de nuestra fórmula. Como se acaba de explicar, estos extraordinarios resultados produjeron inevitablemente una gran subida de la cotización de ambas acciones. El crecimiento del propio DJIA también se aproximó al previsto en el precio de cierre de mercado de 1963. Sin embargo, la moderada tasa del 5% no afectó al dilema matemático de Xerox e IBM. Resultó que el 23% de subida del precio a finales de 1970, más el 28% en rendimiento por dividendo agregado obtenido, arrojó un resultado no muy lejano de la ganancia general del 7.5% anual que se proponía en nuestra fórmula. En el caso de las otras 4 empresas, baste decir que su crecimiento no fue igual al de las expectativas implícitas en la cotización de 1963 y que sus cotizaciones no ascendieron tanto como el DJIA. Advertencia. Estos datos se ofrecen exclusivamente a efectos ilustrativos y como consecuencia de la inevitable necesidad existente en el análisis de valores de hacer previsiones sobre la tasa de crecimiento futuro de la mayor parte de las empresas estudiadas. El lector no debería caer en el engaño de pensar que estas proyecciones tienen un elevado nivel de fiabilidad o, a la inversa, que pueda contarse con que los precios futuros vayan a comportarse de una forma acorde a las proyecciones, ya que las profecías se materializan, se superan o se incumplen. Debemos destacar que cualquier valor de acciones científica o por lo menos razonablemente fiable, basada en los resultados futuros previstos, debe tener en cuenta los tipos de interés futuros. Un cuadro determinado de beneficios o dividendos previstos tendrá un valor presente menor si suponemos una estructura de tipos de interés superiores que si suponemos una con tipos inferiores. ¿Por qué es así? Por la regla del 72. A un interés del 10%, cualquier cantidad de dinero se duplica en poco más de 7 años, mientras que al 7% se duplica en poco más de 10 años. Cuando los tipos de interés son elevados, la cantidad de dinero que se tiene que retirar en la actualidad para alcanzar un valor determinado en el futuro es menor, puesto que esos tipos de interés más elevados permitirán que crezca a una mayor velocidad. Por lo tanto, un incremento en los tipos de interés actuales hace que una futura serie de beneficios o dividendos sea menos valiosa, puesto que la alternativa de invertir en obligaciones será relativamente más atractiva. Tales hipótesis siempre han sido difíciles de realizar con un mínimo grado de fiabilidad, y las recientes oscilaciones violentas en los tipos de interés a largo plazo hacen que las previsiones de este tipo sean casi fútiles. Por lo tanto, hemos conservado nuestra antigua fórmula, simplemente porque ninguna fórmula nueva parece más razonable. Análisis sectorial. Como las perspectivas generales de la empresa tienen una gran importancia en el establecimiento de los precios de mercado, es natural que el analista de valores dedique mucha atención al estado económico del sector y de la empresa individual dentro de su sector. Los estudios de este tipo pueden alcanzar un grado de exhaustividad ilimitada. En ocasiones, dan lugar a valiosas percepciones de importantes factores que van a influir en el futuro y que no han sido suficientemente apreciados por el mercado en el momento actual. En los casos en los que se pueda extraer una conclusión de este tipo con un razonable nivel de confianza, dicha conclusión será una base sólida para adoptar decisiones de inversión. Nuestra propia observación, no obstante, nos lleva a reducir en cierta medida el valor práctico de la mayor parte de los estudios sectoriales que se ponen a disposición de los inversores. El material elaborado suele ser normalmente de un tipo con el que el público en general ya suele estar bastante familiarizado y que ya ha ejercido una importante influencia en las cotizaciones de mercado. No suele ser muy frecuente encontrar estudios de agencias de intermediación de bolsa que señalen, con un conjunto conveniente de datos, que un sector popular se encamina hacia una crisis o que un sector impopular está a punto de comenzar una etapa de prosperidad. La opinión que tiene Wall Street sobre el futuro a largo plazo se suele prestar doblemente a las equivocaciones, y esto es necesariamente aplicable a este importante elemento de sus investigaciones, que se centra en la previsión de la evolución que va a tener los beneficios en diversos sectores o industrias. Debemos reconocer, no obstante, que el rápido y omnipresente crecimiento de la tecnología en los últimos años ha tenido importantes efectos en la actitud y en las tareas llevadas a cabo por el analista de valores. Más aún que en el pasado, los avances o los retrocesos de la empresa típica durante la próxima década pueden depender de su relación con nuevos productos y nuevos procesos, que el analista podrá haber tenido la oportunidad de estudiar y evaluar de antemano. Por lo tanto, existe indudablemente un área prometedora para que el analista lleve a cabo un trabajo eficaz, basado en desplazamiento sobre el terreno, entrevistas con investigadores y en una intensa investigación tecnológica realizada por su cuenta. Existen riesgos conectados con las conclusiones de inversión que se adopten principalmente como consecuencia de estas impresiones sobre el futuro, y que no estén respaldadas por un valor que se pueda demostrar en la actualidad. Sin embargo, es posible que existan unos riesgos equivalentes si nos atenemos rigurosamente a los límites del valor establecido por unos sobrios cálculos que se apoyen en los resultados actuales. En este caso, el inversor tendrá que elegir entre ambos caminos. Puede actuar de manera imaginativa y aspirar a los grandes beneficios que recompensarán una visión que resulte ser correcta a posteriori. No obstante, en tal caso, deberá asumir el relevante riesgo de cometer errores de cálculo importantes, o no tan importantes. Por otra parte, puede actuar de manera conservadora y negarse a pagar cantidades que excedan de una modesta prima por posibilidades que todavía no han quedado contrastadas. Sin embargo, en tal caso, debe estar dispuesto a tener que aceptar posteriormente que ha dejado pasar oportunidades de oro. Un método de valoración con dos partes. Volvamos por un momento a la idea de valoración o tasación de las acciones ordinarias que empezamos a exponer en la página 313. Una detenida reflexión sobre esta cuestión nos ha llevado a la conclusión de que es mejor realizarla de una forma muy diferente a la que en la actualidad es la práctica establecida. Nosotros sugerimos que los analistas deben calcular en primer lugar lo que denominamos valor del rendimiento pasado,
que se basa exclusivamente en los datos históricos del pasado. Esto indicaría cuál es el valor que debería tener la acción en términos absolutos, o en porcentaje del DJIA o del índice S&P. Si se supusiese que su rendimiento pasado relativo se va a mantener sin variaciones en el futuro, este método asume implícitamente la hipótesis de que su tasa de crecimiento relativa, calculada en relación con los 7 últimos años, tampoco experimentará cambio alguno durante los 7 años siguientes. Este procedimiento se podría llevar a cabo de forma mecánica mediante la aplicación de una fórmula que atribuya ponderaciones individuales a las cifras pasadas de rentabilidad, estabilidad y crecimiento, y también al estado financiero actual. La segunda parte del análisis debería tener en cuenta en qué medida el valor basado exclusivamente en los resultados del pasado debería modificarse a causa de las nuevas condiciones que se esperen para el futuro. Este procedimiento dividiría el trabajo entre analistas expertos y analistas inexpertos de la siguiente manera. 1. El analista experto configuraría la fórmula que se va a aplicar a todas las empresas de manera generalizada para determinar el valor en función de los resultados del pasado. 2. Los analistas inexpertos calcularían los factores para las empresas designadas de una forma relativamente mecánica. 3. El analista experto determinaría en qué medida los resultados de una empresa, en términos absolutos o relativos, tienen probabilidades de diferir de su historial del pasado, y qué cambio debería introducirse en el valor para reflejar esa previsión de desviaciones. Lo más adecuado sería que el informe del analista experto mostrase tanto la valoración original como la valoración modificada, y expusiese los motivos que justifican los cambios. ¿Merece la pena hacer un trabajo de este tipo? Nuestra respuesta es más bien afirmativa, pero es posible que nuestros motivos parezcan un tanto cínicos al lector. Albergamos dudas sobre que las valoraciones realizadas de esa forma resulten ser suficientemente fiables en el caso de la típica empresa industrial, de grandes o de pequeñas dimensiones. Ilustraremos las dificultades de este tipo de trabajo en nuestra exposición sobre Aluminum Company of America, Alcoa. El método que proponemos debería considerarse como una mejora en relación con los que se aplican por lo general en la actualidad. En segundo lugar, la realización de este tipo de cálculos debería aportar una experiencia útil y un valioso conocimiento a los analistas que pusieran en práctica este método. En tercer lugar, el trabajo de este tipo daría lugar a un valiosísimo corpus de experiencia registrada, como el que existe desde hace tiempo en la medicina, que podría acabar dando lugar a mejores métodos de práctica y a un conocimiento útil de sus posibilidades y sus limitaciones. Las acciones de las concesionarias de servicios y suministros públicos también podrían ser un área importante en la que este método demostrase tener verdadero valor práctico. Con el paso del tiempo, el analista inteligente se limitaría a los grupos en los que el futuro parezca razonablemente previsible. Estos grupos sectoriales idealmente no dependerían excesivamente de factores tan imprevisibles como la fluctuación de los tipos de interés o la evolución que sigan los precios de materias primas como el petróleo o los metales. Entre las posibilidades estarían las apuestas, los cosméticos, las bebidas alcohólicas, los asilos o la gestión de residuos. O a aquellos en los que el margen de seguridad del valor del rendimiento pasado en relación con el precio actual es lo suficientemente grande para poder asumir riesgos sobre las variaciones futuras, aplicando un método más o menos parecido al que utiliza para elegir valores preferentes que ofrezcan un buen nivel de seguridad. En los siguientes capítulos aportaremos ejemplos específicos de la aplicación de las técnicas analíticas. En cualquier caso, deben ser considerados únicamente como ejemplos ilustrativos. Si al oyente le resulta interesante esta cuestión, debería estudiarla de manera sistemática y exhaustiva antes de considerarse suficientemente preparado para adoptar por su cuenta una decisión definitiva de compra o de venta respecto de un valor. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.